Marco Fernández, profesor investigador de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey y de México Evalúa. Querido Marco, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola Magda, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, como siempre, feliz año. Oye, hablemos de este regreso a clases de manera presencial. ¿Es momento? ¿Ha sido un retorno desordenado también, como ya lo han llamado algunos otros especialistas? ¿Qué nos dices? Porque la situación es preocupante con el número de contagios que tenemos. Oye, cada día se están rompiendo nuevos récords. Pues mira, sin duda alguna ha sido un inicio de año y de año escolar muy complicado, dada lo contagioso que es la variante Omicron. Hasta ahorita 16 estados han decidido que se van a clases híbridas o más bien a la distancia, y en los casos de los otros 16 que mantienen la parte de la presencialidad, pues lo que se ha observado es que sí ha disminuido de manera importante el número de estudiantes que está acudiendo a los centros escolares por el temor pues de los contagios, que lamentablemente pues sí se han multiplicado de manera muy importante. Hemos en los últimos días roto récords literalmente por lo menos 2 días consecutivos del número de infectados, y el hecho que en el caso de los menores de edad lamentablemente el gobierno federal se ha negado a dar la vacuna, pues obviamente eso incrementa la incertidumbre en las comunidades educativas. Hay una parte, positiva, en donde comenzó el día de ayer el proceso de vacunación en el personal docente de los distintos niveles educativos, lo cual obviamente es una decisión adecuada, pero sí contrasta con la parte de la negativa por parte de la Autoridad de Salud Federal de dar vacunas a los menores de edad. Y para las mamás, para los papás, para los tíos, los abuelos que nos están viendo, cuando uno observa el panorama comparado de México y contrasta las afirmaciones de las autoridades mexicanas, de López-Gatell, por ejemplo, en el hecho de que dice que la Organización Mundial de la Salud no recomienda vacunar a menores de edad. Uno, por ejemplo, recorre América Latina. Nosotros hicimos esta inspección entre la Escuela de Gobierno del TEC y México Evalúa, y vemos cómo, por ejemplo, Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Estados Unidos, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, todos estos países ya están vacunando de 5 años en adelante, o incluso, como dices tú, en el caso de Argentina, por ejemplo, de Chile, de Colombia, de 3 en adelante. Y entonces, obviamente, eso es súper importante, porque lo que estamos viendo, lo que nos han explicado los especialistas en salud, es que esta variante sobre todo ataca más a los que no se han vacunado. La vacuna, por lo menos lo que hace, hay un grupo muy importante, y la vacuna sobre todo lo que permite es reducir el riesgo de hospitalización. Y por eso uno, cuando observa, por ejemplo, hace unos minutos preparando nuestra charla, veía un reporte reciente de la Asociación de Pediatras de Estados Unidos. Desde que comenzó la pandemia, ha habido en aquel país la infección de 8.5 millones de niños, y de estas infecciones, el 11% se ha dado en las últimas 2 semanas. O sea, sí, la variable Omicron está atacando a los niños de Estados Unidos. Pero déjame interrumpirte en esta parte, Marco, porque hay algo que me parece sumamente preocupante y no sé si te pase lo mismo, pero cuando me pongo a pensar en cómo se está llevando en este momento el regreso a clases, te comparto, en el caso del Estado de México hay algunas escuelas particulares que de plano se tuvieron que ir a modelo híbrido de nueva cuenta. ¿Por qué? Pues porque se les empezaron a desatar ahí una serie de contagios y demás, ¿no? Pero a ver, es como si estuviéramos teniendo un déjà vu de la primera parte de la pandemia
y da la impresión de que no hemos aprendido absolutamente nada, de que las entidades siguen sin estar preparadas tanto para ofrecer los protocolos necesarios y cuidar a la comunidad estudiantil, como para mantener clases a distancia y decir, ¿saben qué? Ya contamos con la infraestructura necesaria para que los chavos tranquilamente puedan seguir sus clases a distancia y no sigamos con el rezago educativo que se profundizó en estos últimos 2 años. Este punto que tú estás mencionando es nodal, porque con franqueza no se necesita ser pitonizo, sino escuchar a las autoridades, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, que desde hace meses han advertido que va a haber variantes y que todavía estamos lejos de haber controlado la infección. Por eso uno esperaría que el sistema educativo en los estados se preparara para que en caso de que comenzara, pues como ahorita estamos observando, la cuarta ola, se tuvieran las condiciones para poder establecer esta continuidad en modelo híbrido o a la distancia de las clases, tratar de mantener lo más posible abiertas las escuelas. Para eso obviamente se necesita empujar condiciones que permitan esta apertura, la vacunación, el refuerzo de la vacunación de los docentes es un paso en la dirección correcta. La parte de los alumnos que todavía en su gran mayoría no están vacunados es un pendiente súper importante, pero uno observa, por ejemplo, en términos de la parte operativa educativa, ¿dónde está? El gobierno federal canceló los contratos para las transmisiones de Aprende en Casa en los canales de televisión abierta para tener esta alternativa que tenía muchas deficiencias, pero era una alternativa. Hoy ni esa alternativa se tiene. Han pasado prácticamente 2 años y ningún estado ha hecho lo de tener facilidad de, como estamos en estos momentos conectados del internet, para lograr acuerdos con las telefónicas de datos que permitieran en los contenidos educativos facilitar el contenido, el contacto entre los docentes y sus alumnas y sus alumnos. Eso tampoco ha ocurrido. Entonces, por ejemplo, cuando hay estados que nos dicen que es voluntario el regreso y que lo va a decidir los papás y los directores, pues en el caso de Nuevo León, por ejemplo, o Querétaro, pues la pregunta inevitable con toda franqueza es si se están dando las condiciones estructurales para poder, si se toma la decisión de estar a la distancia, que eso ocurra. Sí, claro. Porque tú haces referencia en el Estado de México, perdón, Magdalena, más rápido, o sea, tú haces referencia a las escuelas privadas en el Estado de México, pero eso no es lamentablemente la realidad de la mayor parte de las escuelas públicas de este país, que obviamente tenemos que hacer todo el esfuerzo para tratar de no cerrarlas y crear condiciones para el aprendizaje. Pero eso, ¿qué, Marco? Híjole. ¿Sabes qué, Marco? Es que de verdad es inevitable poder pensar que a veces los temas educativos terminaron quedándose de lado, ya no nada más para las autoridades gubernamentales, Marco, y eso es lo que resulta más lamentable todavía, sino para la sociedad misma, porque tendría que haber un mayor grado de exigencia para que se pudiera garantizar un retorno seguro a las aulas, para que se pudiera inocular a los chavos, y yo no veo que verdaderamente se estén alzando voces en ese sentido. Mira, es que la verdad, tanto lo que está ocurriendo en salud como en educación son retrato también de una sociedad, con toda franqueza, dejada, que no exige sus derechos a la salud y a la educación. Veamos la insuficiencia de pruebas para detectar el COVID y entonces la irresponsabilidad de nuestras autoridades, decir, bueno, no, si tienen síntomas ya no se hagan la prueba, quédense. Sí, las mismas autoridades irresponsables que habían dicho que no era necesario usar el cubrebocas. Las mismas que en el tema educativo a estas alturas no han hecho una evaluación diagnóstica, que poco han hecho para poder atender la atención emocional. ¿Dónde está el plan para el resto del sexenio de parte de la autoridad educativa para decir, ok, estas afectaciones, ya tenemos un diagnóstico, obviamente no lo tenemos, y dado que ya empezamos a hacer el esfuerzo, van a seguir los siguientes pasos para atender en los siguientes años estas afectaciones? Nada de nada. Y ya te me estás adelantando porque traía esa pregunta justo, Marco, el si ya hay planes definidos de trabajo y rutas de aprendizaje, porque en eso me quedé, en que una vez que se había dado el arranque de este ciclo escolar el 30 de agosto, pues se les iba a empezar a aplicar evaluaciones diagnósticas a los chavos para saber realmente de qué tamaño había sido la afectación educativa que se tuvo en todo este tiempo.
pues otra vez, al igual que en salud, dejaron las cosas al ahí se va. Se crea un modelo de prueba diagnóstica que se sube al internet por parte de Mejor Edu, el que se sustituyó al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, pero no se da dinero para la impresión de este material y la aplicación universal de las evaluaciones diagnósticas en las escuelas. Se le instruye a los maestros, bueno, pues miren, ahí está en el internet, si ustedes quieren hagan esta evaluación o tengan estos otros elementos y hacen la propia y después ven cómo salen los resultados y ustedes crean su ruta. Ese es el grado de irresponsabilidad de parte de las autoridades que han dejado al ahí se va. Es como, yo lo veo con franqueza, como en el caso de salud, como una especie de juegos del hambre que es muy lamentable, en donde el caso de salud es, pues bueno, pues que se enferme y pues el que tenga que fallecer, que fallezca. Esa es la lógica que está detrás de la inacción del gobierno federal. Y en el caso de salud, de educación es, chale, bueno, qué bueno para los que sí se pueden conectar y pueden tratar de aprender. Los demás, bueno, échenle ganas. Pero la educación es importante. Patrañas, porque no han puesto ni un recurso para esto. Me queda clarísimo que es muy importante y que justamente han hecho falta también recursos, ¿no? Se esperaba a lo mejor un mayor incremento en el presupuesto que se tenía planeado para este 2022 y pues realmente el incremento fue mínimo, lo llegamos a conversar. Ahora, la pregunta de fondo, Marco, es ¿qué se debería de estar haciendo en un momento como este? Por un lado, por el incremento de casos que se están presentando, insisto, en este retorno seguro, pero adicionalmente en materia educativa que es fundamental y en donde también deberíamos de empezar a poner un poquito de más atención. Es que las dos cosas van de la mano. Por un lado, uno observa cómo se están haciendo los esfuerzos en muchos países para tratar de justo no cerrar las escuelas por las afectaciones peores que produce el cerrar, sobre todo a las personas de familias menos aventajadas. Y eso implica, por ejemplo, además de estar haciendo los refuerzos de los docentes, estar vacunando a los menores de edad, el estar proveyendo de buenos cubrebocas, porque el de tela no funciona, ya nos lo dijo la Organización Mundial de la Salud, y pues estar comprando N95 pues no es factible para muchas familias de pocos recursos. ¿Dónde está el apoyo por parte de la autoridad en esa situación? Las pruebas, por ejemplo, para detectar los casos de los asintomáticos. Entiendo perfectamente que la economía de Estados Unidos es muy distinta, pero nada más para poner en perspectiva. El presidente Biden ha anunciado que van a proveer 10 millones de pruebas para las escuelas para detectar precisamente casos asintomáticos. En ninguno de los estados del país realmente se han hecho pruebas aleatorias, no se pueden hacer pruebas para toda la comunidad, pero sí se tendrían que estar haciendo pruebas aleatorias para detectar casos y tratar de minimizar la posibilidad de infección y que tuviéramos que cerrar una escuela. Junto con pegado, por eso decía, ¿y dónde está ahora la pinza educativa? No tenemos diagnóstico y ya parece que nos resignamos a que no lo va a haber, no hay apoyo en la parte socioemocional, no quieren informar detalladamente por nivel educativo, por estado, cómo se ha caído la matrícula, cómo están atendiendo el problema de la dificultad de muchos chicos, de muchas chicas de transitar del tercero de secundaria a la media superior, los chicos que se han estado graduando de la media superior técnica del CONALEP, del CECITE y demás, que no aprendieron mucho porque los laboratorios estaban cerrados el ciclo escolar anterior, no se les dio ninguna alternativa Marco, para poder suplir además, estos conocimientos. Va a haber generaciones enteras, o por lo menos de esta generación, que van a salir de, ¿qué te gusta?, de secundaria o de preparatoria sin haber pisado un solo día a la escuela, o el mínimo de días, ¿no?, en el caso de los que tuvieron la suerte de poder acudir de manera presencial. Ante todo esto que estamos conversando, ¿cuál es el panorama educativo entonces que podemos esperar para los próximos meses y bien para lo que resta de este 2022, que por lo que escucho, Marco, digamos... Me gustaría tener mejores noticias, pero la verdad no pinta bien. Y no pinta bien, insisto, porque estamos navegando a la deriva, en donde no ha habido una exigencia social para decir, a ver, mangos de la negligencia, no es aceptable porque esta generación, cuando se gradúe,
no va a tener los conocimientos mínimos necesarios para integrarse adecuadamente al mundo laboral. O sea, estamos realmente poniendo en un peligro a esta generación. Pero como esto va a ocurrir en varios años, como que pareciera que la gente descuenta y dice, ay, bueno, ya después lo arreglarán. No, o sea, justo esta falta de realmente de decisión, de exigencia por parte de los padres de familia, de las mamás, decir, no es aceptable que me digan que no pueden vacunar a mis hijos. No es aceptable que si no tengo cómo comprar un buen cubrebocas no haya ningún apoyo por parte del gobierno. No es aceptable que, bueno, pues ahí cada maestro se las arregla y trata de contactar a sus alumnos y demás. O sea, ya basta de, por ejemplo, cada vez que uno observa en las mañaneras controladas, en donde la secretaria de Educación es muy cuidadosa, nadie le permiten hacer una pregunta difícil, no da ninguna entrevista en los medios de comunicación, porque pues es incómodo, y ahora, bueno, con su situación de la multa por la situación que hizo cuando estaba de presidenta municipal, pues menos va a dar entrevistas, y entonces, pues de muertito, de avestruz, de no dar la cara, me veo más bonito, y entonces no hacemos nada y estamos así a la deriva. Igualito que está pasando en el sector salud. Uno observa las colas para poder tener una ficha para una prueba de confirmación del diagnóstico y la escasez de los medicamentos. Yo digo, bueno, ¿cómo es posible que nos resignemos a no exigirle a la autoridad que tiene que tomarse en serio esta emergencia tanto de salud como de educación? Claro, es muy triste y muy descorazonador, con toda franqueza. No, bueno, sin duda es un inicio complejo ya este 2022 y bueno, lo que se nos viene encima seguramente podrá ponerse todavía más complicado si no hacemos algo al respecto. Querido Marco, como siempre ha sido un gusto, nos vemos, nos escuchamos muy pronto. Gracias, muchísimas gracias por estar poniendo el punto sobre las IES en materia educativa. Muchas gracias. La educación siempre es fundamental. Gracias, Marco, nosotros hacemos una pausa.